profesor, el señor Julio Elías, de la ciudad de Buenos Aires, a quien invitamos que se presente. ¿Cómo está? Buenas noches, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Thor? Les agradezco mucho la invitación, un placer estar con ustedes. Perfecto, me está escuchando bien. Hay un pequeño delay seguramente, sí, pero bueno. Yo te escucho bien. ¿Vos me estás escuchando bien? De primera. Lo escuchamos. Preséntese, así nuestra audiencia tiene una referencia de con quién estamos esta noche. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Julio Elías. Vivo en Buenos Aires, pero soy tucumano. Soy economista, soy profesor de economía y director de la maestría en economía de la Universidad del SEMA. Y es un placer estar acá con ustedes. Muchísimas gracias. Profesor, hoy nos trae un tema más que interesante específicamente para esta época donde, los mecanismos típicos no están funcionando. Hoy el tema es repugnancia hacia el uso del mecanismo de los precios en tiempos del coronavirus. Y repugnancia desde el punto de vista, desde la interpretación del rechazo, rechazar el mecanismo, un mecanismo que ha funcionado durante décadas, aunque en el lavado de cabeza socialista que tiene generalmente la gente, ellos interpretan que existen los formadores de precios, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos que los precios tienen una relación directa con el mercado. Ahora, ¿cómo funciona en estos momentos, en este tipo de tiempos de crisis, el hecho de la repugnancia del mecanismo de precios, del rechazo al mecanismo de precios? Esa es una pregunta muy interesante. Lo primero es un poco, digamos, creo que hay dos preguntas de la forma en que lo estás planteando. Una pregunta es positiva. La pregunta positiva sería, bueno, ¿por qué observamos que en momentos como este, de repente, algunos gobiernos, o parecería que la sociedad, desea que no se utilice el sistema de los precios como asignador de recursos? Eso sería más una pregunta positiva. Y ahí creo que es de suma relevancia el trabajo de Alvin Roth, es un trabajo que él publicó en el año 2007, que se titula Repugnancia como restricción en el mercado. O sea, cómo la repugnancia opera como una restricción en el mercado. Ahora, ¿cuál es lo que sería el concepto económico de repugnancia? Creo que él le puso repugnancia de manera de resumir varias cosas o elementos que están operando. Entonces, la repugnancia es una especie de externalidad, pero a diferencia de la externalidad típica, en la cual de alguna manera hay un efecto directo sobre las personas o sobre las firmas, sobre los agentes, en el caso de la repugnancia son situaciones en las cuales hay participantes en el mercado que desean realizar una transacción y hay algunas personas, hay terceros, que les resulta repugnante esa transacción, les molesta, por ejemplo, puede ser por cuestiones morales, sino que desean evitar que otros lo hagan. Un ejemplo es el caso del mercado de órganos para trasplante. Digamos, en gran parte de los países, a excepción de uno, existe una prohibición para la compra y venta, por ejemplo, de riñones para trasplante. Entonces, hay una pregunta positiva, es ¿por qué observamos que en gran parte de los países no se utiliza el mecanismo de los precios para asignar los órganos para trasplante? Ahora, una pregunta normativa sobre la cual
podemos hablar, pero sobre la cual no voy a, no voy a discutir tanto, o por ahí todo dependerá, digamos, de los intereses que tengas vos al final, pero la normativa sería qué deberíamos hacer, digamos, o sea, qué es lo que se debería hacer. Y ahí depende el criterio, digamos, el criterio que se tiene en cuenta. Entonces, por ejemplo, uno puede tener un criterio utilitarista. Un criterio utilitarista te diría, en general te diría que el mecanismo de los que hay que utilizar el mecanismo de los precios. Ahora, creo que lo que es interesante en este caso para la pregunta que planteas, es decir, a ver, ese trabajo maravilloso de Hayek, que por lo menos en mis tiempos en la Universidad de Chicago estaba en varias listas de lectura, que es el uso del conocimiento en la sociedad. En ese trabajo, Hayek lo que plantea es que, bueno, que el mecanismo de los precios, de alguna manera, es el que permite el mejor aprovechamiento del conocimiento, digamos, que está disperso entre miles y miles de agentes, de actores económicos. En un momento como este, uno diría, bueno, digamos, hay un problema o sea, queremos aprovechar esa información, entonces uno diría, bueno, ¿por qué se renuncia al uso del mecanismo de los precios? Y ahí, por ejemplo, y ahí creo que nuevamente puede haber varias explicaciones, ¿no? Entonces, al final del día es una pregunta empírica, creo, que después podemos hablar un poco más con dos coautores, con mis dos coautores, Mario Massis y Nico Lacetera. Mario está en Johns Hopkins y Nico en la Universidad de Toronto. Venimos justamente tratando de generar evidencia empírica sobre estos temas. Pero entonces, por ejemplo, para el caso en particular de lo que está ocurriendo ahora, por ejemplo, Paul Romer, en un artículo reciente en el New York Times, Paul Romer es un economista que estudió en la Universidad de Chicago y recientemente ganó el premio Nobel, actualmente está en NYU. Y él claro, lo que plantea es un poco, él dice, mira, en una situación como esta, en la cual vos de repente necesitas aumentar la producción, o sea, tenés una emergencia, necesitas un enorme aumento de la producción y muy posiblemente de forma temporaria, digamos, porque esperemos que esto no se va a extender por varios años. Entonces, él lo que dice es que él plantea como que el mercado no lo va a proveer o no lo va a hacer de forma efectiva. Entonces él dice, el mercado falta algún tipo de intervención del gobierno. Por ejemplo, una podría ser que el gobierno se ponga a producir, por ejemplo. Eso podría ser una implicancia. Entonces uno dirá, bueno, el sistema de los precios sabemos que funciona. Dice, no, esta es una circunstancia extraordinaria. Entonces ahí es un poco, se está renunciando al uso del mecanismo, pero por una cuestión que se cree que no va a ser efectivo, no por una cuestión moral o una cuestión de repugnancia. Entonces, ahí es interesante porque ese artículo me lo envió mi papá, que también es economista, y bueno, yo en general solo hablo de economía, con mi papá también solo hablamos de economía. Entonces, él me envió ese artículo, él está en Tucumán, y ahí, cuando vi esa parte del artículo en la cual justamente el artículo no se centra sobre, la parte central no es esa, él está un poco hablando de que en realidad el gobierno debería no poner tanto dinero en rescatar empresa y economía y todo eso, sino que se debería focalizar mucho más esos recursos para todo lo que es testing, ¿no? O sea, de hacer pruebas, tratar de hacer la mayor cantidad de pruebas. Y en una parte discute eso. Y ahí yo le respondí a mi papá con esa parte, le digo, mira, me imagino este diálogo imaginario entre Paul Romer y Gary Becker, quien la verdad que ahora se lo extraña más que nunca, que realmente me encantaría, digamos, poder escuchar lo que
lo que él nos estaría diciendo ahora, pero creo que uno lo puede imaginar. No soy Juan Carlos de Pablo, que tiene el poder de comunicarse y escribir esa columna en La Nación de los domingos, pero bueno, pero ahí encuentro, digamos, una discusión muy interesante de Gary Becker, en la cual él dice que, sí, es cierto, existen fallas de mercado, existen fallas de mercado. Entonces, generalmente el economista lo que dice, bueno, hay una falla de mercado, bueno, una forma de corregirla es mediante esta intervención del gobierno. Entonces, lo que él dice es que, bueno, el economista, por supuesto, o el analista, yo creo que en general todos los analistas tienen buenas intenciones, dice, bueno, pero lo que se olvida el analista en esos casos es que, así como existe falla de mercado, también existe la falla del gobierno. Entonces, lo que dice que lo que el analista está recomendando y cree que va a lograr o va a hacer el gobierno no lo va a terminar haciendo. Digamos, ¿por qué? Porque también hay falla de gobierno. Y que muchas veces, o que en general, la falla de gobierno termina siendo peor que la falla de mercado. Entonces, él hasta inclusive, él dice que es como, que es hasta naif, digamos, pensar que el gobierno va a terminar haciendo exactamente esa política óptima que recomienda. Ahora, y esto también quiero volver a Hayek un poco. Selwyn Rosen, de quien fui alumno en la Universidad de Chicago, y él falleció muy joven, fue un gran economista, y él cuando nos hablaba de ese paper de Hayek, él lo que decía es que en realidad la motivación de ese paper de Hayek fue, en ese momento se comienza a utilizar de forma mucho más intensiva la matemática para el análisis económico. Algo que creo que tiene mucho valor, digamos. Sin embargo, Hayek en ese paper, él es como que él está alertando y él dice, cuidado, que digamos lo que está ahí en la fórmula y que te da perfecto con la matemática, te dice sí, el planificador central puede replicar el equilibrio de mercado, eso es algo matemático, pero es algo que no puede ocurrir, que es imposible que pueda ocurrir en la práctica. Entonces, de alguna manera, ese paper surge como una crítica, digamos, no al uso de la matemática, creo yo, sino a la idea que si uno matemáticamente puede probar que un equilibrio descentralizado también se lo puede obtener de forma centralizada, es decir, a partir de un planificador, es lo que dice, no, cuidado, eso te da con la fórmula, pero el resultado del mecanismo del precio, ese proceso en el cual se aprovecha toda la información, o se aprovecha al máximo de forma eficiente, eso es prácticamente imposible que se pueda lograr de otra manera. Entonces ahí es donde también vuelvo a Becker. Entonces ahí Becker también te diría, pero nuevamente, pero el punto acá, creo, de Romer, más allá de eso, es decir, mira, yo no creo en la efectividad del mercado en un momento como este. Entonces, esa es una parte. Entonces eso sería una explicación positiva. Ustedes pueden estar de acuerdo o no, yo puedo estar de acuerdo o no. Eso, bueno, lo podemos discutir, pero es lo que uno observa. Lo que estamos observando es que gran parte de los gobiernos están tratando de no utilizar el mecanismo de los precios para solucionar esta emergencia, digamos. Entonces, una parte puede ser simplemente decir, no, mira, en esta situación no es efectivo. Hoy también había un artículo en el New York Times que me envió Mario Masis, que justamente también decía, era un historiador económico, que decía, en estos momentos no es bueno usar el mercado para solucionar el problema. Entonces, eso es una parte. Ahora, otra parte es, por ejemplo, lo que mencionaba al inicio, que hay que como sociedad nos puede parecer repugnante, o que a muchas personas les puede parecer repugnante, que en un momento como este se esté utilizando el mecanismo de los precios
como forma de asignación de los recursos. Entonces, cuando uno piensa en asignar los recursos vía el mecanismo de los precios, cuando no hay heterogeneidad en el ingreso de las personas, o sea, cuando todos tienen el mismo ingreso, bueno, no despierta ningún problema, digamos. El problema es justamente cuando uno observa o cuando estamos pensando en una sociedad donde no todas las personas tienen el mismo ingreso. Sabemos que uno de los determinantes de la predisposición a pagar es el ingreso, digamos. O sea, cuánto está dispuesto a pagar una persona por una máscara, por un alcohol en gel, depende del ingreso de la persona, porque de alguna manera la predisposición a pagar para estar más seguro, para reducir el riesgo de mortalidad, depende del nivel de ingreso. De alguna manera, Bill Gates está dispuesto a pagar, digamos, un poco más que yo para reducir ese riesgo. Entonces, ahí es donde surge el problema. Entonces, ahí es donde hay personas que dicen, mira, acá hay una cuestión, digamos, de equidad. Digamos, todos tenemos que tener el mismo acceso en momentos como este a esos bienes, digamos. Y además, en el contexto de esta pandemia se agrega el hecho, digamos, de que un poco ahí se vuelve a la efectividad, acá me estoy yendo un poco de la parte moral, en el cual vos decís, bueno, en realidad queremos que el alcohol en gel le llegue a todos, digamos, y que las máscaras le lleguen a todos, y que todo, bueno, que todos se puedan proteger de manera de reducir el contagio. Entonces eso además se agrega. Pero cuando pensamos solo en el tema distributivo, ahí la pregunta pasa a ser, decir, bueno, está mal, digamos, eso no está bien que el ingreso de la persona determine si va a tener el acceso o no al alcohol en gel, a la máscara, o al tratamiento que sea necesario, digamos, o a la protección que sea necesario. Entonces, nuevamente uno puede estar de acuerdo o no, pero es ya una cuestión de valores. Entonces, ahora la pregunta es cómo esos valores, de alguna manera, se reflejan en el mercado. Entonces, y ahí también me parece interesante, por favor, vos interrumpime, ¿no? Cuando te parezca, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que ahí me voy a mover un poco. O sea, lo de repugnancia está claramente, creo que tiene una relación con lo que es la economía del comportamiento, pero también me gustaría, hay un paper muy importante de los años 80, es del año 87, de Kahneman con Thaler y un coautor más. Que ahí es interesante porque ellos ahí lo que discuten es, digamos, si importa o no esta idea de injusticia, ¿no? De la injusticia, de lo que, por ejemplo, en este caso uno podría considerar injusto que haya personas que no puedan tener acceso a una protección, en contra de este virus, por el hecho de que no tienen recursos, de que sus ingresos son bajos. Entonces uno puede decir, eso es injusto, digamos, en momentos como este, todos deberíamos tener el acceso. Entonces ahí, por supuesto, uno puede decir, bueno, lo que tenemos que hacer es controlar los precios y asegurarnos que les llegue digamos, esta protección a todos. Y después vamos a discutir sobre la efectividad de eso, que me parece importante, digamos, porque nuevamente, y es algo que decía Milton Friedman, digamos, las políticas no hay que juzgarlas, digamos, por las intenciones, sino que hay que juzgarlas, digamos, por su efectividad y por los resultados, digamos. Entonces, yo no tengo duda de que en momentos como este, estoy seguro que todos quieren ayudar y que todos queremos, bueno, que se pueda mejorar y que se solucione el problema. Ahora, por supuesto, hay distintas propuestas. Y ahí no me quiero ir un poco, pero también algo que hace muy interesante este problema, creo, obviamente la importancia que tiene, pero también el hecho que
tenés, por lo menos en economía, y creo que hasta en la medicina está ocurriendo lo mismo, que tenés personas economistas muy buenos y que tienen opiniones totalmente encontradas sobre cuál es la política que se debería implementar, digamos. Entonces, eso yo creo que en alguna manera nos tiene que, digamos, tiene que haber conciencia que acá no hay una cuestión de bien y mal, sino que hay una cuestión de que, bueno, son simplemente distintas visiones sobre un mismo problema, lo que lo hace interesante. Pero volviendo un poco a lo que te mencionaba recién. Diría, disculpa, sí. profesor, diría que ni siquiera hay una doctrina completamente establecida sobre este tema. Recién, entre los comentarios de los que están viendo nuestro vivo, aparecen, por supuesto, algunos que dicen, desde una posición más cerrada sobre la historia del liberalismo, diciendo que el mercado no tiene fallas desde su punto de vista. O sea, es una parte de la doctrina que entienden los iniciados básicamente en la historia del liberalismo. Dicen, el mercado no tiene fallas, el mercado siempre equilibra, siempre homogeneiza todo. De todos modos, esto, como usted lo está relatando, no tiene una situación definida, sino que está en pleno estudio. Si bien este fenómeno se viene estudiando desde la época de Hayek, este es un momento propio como para ver cuán ciertas son las situaciones o no, porque una pandemia global donde el caso se vuelve tan extremo es algo que no viene ocurriendo hace más de 100 años. Entonces, estamos inclusive en una situación donde toda la rueda de la productividad se ha detenido por primera vez en 200 años. Entonces, estamos en un momento en donde todas estas teorías están entrando en una situación de prueba y estamos tratando de vivenciar de alguna manera si es cierta una posición o la otra. Ahora, de todos modos, esto, ¿qué puede estar ocurriendo de la misma manera en diferentes latitudes? Porque seguramente en la situación extrema que está en nuestro país, particularmente, digo, extrema, nosotros venimos en una caída libre económica desde hace bastante tiempo. Eh, el, la crisis de la pandemia, el COVID, no nos agarra en la mejor de las situaciones y no sé si el punto de laboratorio para estos papers, para estos estudios sobre la economía, no es más que interesante hacerlo sobre la situación argentina. ¿Cómo lo ve usted al respecto? O sea, es muy distinto cómo puede estar ocurriendo esto a nivel Argentina, Latinoamérica, Sudamérica, lo que ha ocurrido en Asia, lo que ha ocurrido en Italia. El fenómeno se ve de diferentes maneras. Mira, a ver, yo creo que hay nuevamente, yo creo que hay un denominador común, en el sentido, nuevamente un poco lo que decía al inicio. O sea, digamos, porque digamos, estoy viendo un poco, o sea, el planteo de que no existen fallas de mercado. Entonces, bueno, supongamos que eso es así, digamos. Entonces, ahora la pregunta un poco que estoy, o que creo que es interesante responder, es la pregunta en este caso en particular. Creo que las dos son interesantes, digamos, la normativa y la positiva. Entonces, ahora la positiva es justamente lo que vos mencionás recién. Estamos en una situación en la Argentina, la cual, bueno, ya venimos con graves problemas económicos, se suma, digamos, esta crisis. Ahora uno podrá decir, sí, con la crisis o sin la crisis, bueno, los problemas económicos ya venían mal. Ahora, nuevamente, hay una idea de cuál es el rol o el espacio que tenemos que dejarle al mecanismo de los precios. Creo que en la Argentina en particular no se le deja tanto espacio, digamos, no se le viene dejando tanto espacio, y creo que muchos de los problemas
te diría que gran parte son justamente porque no se utiliza el mecanismo de los precios en distintas áreas, digamos. Entonces, ese es un problema concreto. Ahora, la pregunta es, ¿por qué, si sabemos que el mecanismo de los precios es de lo que conocemos uno de los mejores asignadores o el mejor asignador de recursos, digamos? Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué no lo utilizamos? Entonces ahí, nuevamente, puede haber distintas explicaciones. Una explicación puede ser, nuevamente, una cuestión de, como mencionaba recién, de personas que piensan que ese mecanismo no es efectivo. Entonces ahí, por supuesto, está la discusión más de decir, no, mira, yo te voy a demostrar que es efectivo, y que creo que justamente Gary Becker fue uno de los economistas que justamente mostró cómo prácticamente existen muy, pero muy pocas situaciones en las cuales no se, te diría que Gary Becker no creo que encontró muchas, pero te diría que en la mayoría de las situaciones vos querés usar el mecanismo de los precios, que es y que en el caso que vos me muestres teóricamente que hay una falla de mercado, entonces vos me podés mostrar teóricamente que hay una falla de mercado, lo que yo te puedo asegurar es que la falla del gobierno va a ser mucho peor, digamos. Ese es un poco lo que creo, y creo que es la situación que ha vivido la Argentina por muchos años. Ahora, creo que lo que hace interesante también el fenómeno que está ocurriendo ahora, que de repente vemos países que justamente descansan más en el mecanismo de los precios, en los mercados, y de repente no lo quieren usar. Entonces, a uno le puede gustar o no, pero es lo que uno está observando, y como les mencionaba, uno está viendo, digamos, lo que va saliendo en la noticia, de cómo se va avanzando sobre cada vez usar menos. No es bueno utilizarlo para el alcohol en gel, no es bueno utilizarlo para las máscaras, no es bueno utilizarlo para los respiradores, por ejemplo, los respiradores, digamos. Entonces ahora se está pensando un mecanismo, cómo asignar los respiradores, moverlo de un lugar para el otro, cuál es la mejor manera, cuando tranquilamente uno podría decir, bueno, pongamos un mercado, dejemos que se desarrolle el mercado de alquiler de respiradores, digamos, y también un poco la idea justamente de la utilización del sistema de precios, o lo que diría alguien a favor de la utilización del sistema de precios, es que esa justamente va a ser la manera más efectiva de que aumente la cantidad. ¿Está bien? Entonces, eso es un aspecto, es una discusión, pero creo que nuevamente es una discusión muy importante, pero un poco lo que estaba planteando, o estoy planteando a partir de la pregunta, es ¿por qué, digamos, el caso del mercado de trasplante de órganos creo que es un caso muy claro, en el cual, ¿por qué si hay un mecanismo que te permitiría aumentar de forma muy significativa la cantidad de trasplante de órganos, que es utilizar el mecanismo de precio, evitar la muerte de miles de personas, digamos, y evitar toda todo el problema y el efecto adverso sobre el bienestar de las personas que están esperando en una lista de espera varios años para recibir un trasplante? ¿Por qué no se lo utiliza? Entonces, ahí nuevamente volvemos a lo que mencionaba recién, digamos. Entonces, ahí Alvin Rose plantea esta idea, dice, mira, no sé, en ciertas situaciones hay ciertas transacciones, ciertos mercados que a gran parte de la sociedad les resulta repugnante, les parece que está mal. Y no solamente eso, sino que ellos quieren evitar que ocurran ese tipo de transacciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, digamos, se quiere evitar que ocurran transacciones de ventas de alcohol en gel a 500 pesos, digamos. Entonces, eso sería
un poco. Y entonces después el motivo es, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es la causa de esa repugnancia? Que es un poco sobre lo que hemos trabajado con Mario y Nico. Y bueno, ahí hay distintas factores que aparecen. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser que hay personas que les parece que es injusto, digamos, que la asignación se realice de esa manera. Entonces ahí aparece ya una pregunta que creo que es importante, que es, bueno, nosotros como economistas sabemos que todo tiene un costo. O sea, cuando uno está haciendo algo, está dejando de hacer otra cosa. Cuando uno está pensando en algo, está dejando de pensar en otra cosa. Por eso uno tiene que elegir bien en qué va a pensar. Entonces, todo tiene un costo, digamos. Entonces, ahora, hay digamos, un trade-off, hay una tasa a la cual las personas están dispuestas a intercambiar lo que uno podría llamar valores morales, nuevamente como puede ser nuevamente el deseo de justicia, equidad, digamos, estar en contra de lo que sería la explotación, a cambio de lo que uno también es un valor moral, que sería, si uno quiere, un valor utilitarista, pero a cambio de ganancias de eficiencia. Nosotros lo que encontramos es que efectivamente que sí, digamos, que las personas cuando se muestra que un sistema, que un mecanismo es muy efectivo para proveer, digamos, por ejemplo, en el caso de los trasplantes de órganos, cuando uno muestra que el mecanismo de los precios va a lograr aumentar mucho la cantidad de trasplantes y reducir la cantidad de muertes de personas en lista de espera, nosotros efectivamente encontramos que hay personas que cambian de opinión, digamos, que están dispuestas a aceptar el sistema, a pesar que no les parece que sea lo ideal, que haya una persona que vende un riñón, por ejemplo, en vida, digamos. Entonces, que no le parece que es lo ideal, pero cuando se muestra que es efectivo, eso las hace cambiar de opinión. Obviamente no a todos, digamos. Entonces acá, un poco llevando acá al problema actual, entonces, a mí lo que me parece que una de las razones por las cuales en muchos lugares se están estableciendo tantas restricciones al sistema de precios es porque justamente hay dudas sobre cómo el mecanismo de los precios va a solucionar ese problema. Entonces hay personas, como les decía, hay economistas que no creen que este sea un buen momento para utilizar el sistema de precios. Entonces eso es lo que hace que justamente si ya hay personas que tienen un poco la idea que no es bueno asignar de acuerdo a la predisposición a pagar, de acuerdo que depende del ingreso, de acuerdo al ingreso, entonces eso hace que creo que termina siendo justamente convalidando estas políticas y que nuevamente hay una cuestión que es un poco como empecé con ese paper excelente de Hayek, que es justamente la pregunta que me hago y que por supuesto seguramente es difícil saber, pero es justamente si el sistema de precios aprovecha pero tan bien la información dispersa entre millones, entonces en este momento es un momento en el cual la información pasa a ser muy importante y no estamos utilizando el sistema. Entonces ahí no quiero entrar en la parte de decir, bueno, habría que hacer, no, yo simplemente lo que digo es, hay un costo, digamos, y la pregunta es, bueno, ¿cuán importante es ese costo? Uno creería que es bastante importante. Creo, por ejemplo, que en el caso que uno dice, por ejemplo, para asegurar que le llegue, digamos, a todos los sectores estas protecciones, creo que, por ejemplo, el gobierno tal vez
podría hacerlo a través de otras políticas. Sabemos que los controles de precios no tienen los resultados deseados. Después, por ejemplo, que ahí hay un trabajo muy bueno de Rajsa, que es del principio de los 90, en el cual él justamente evalúa cómo distintos mecanismos de racionamiento, qué efectos redistributivos tienen. Entonces, por ejemplo, cuando él considera el caso del mecanismo en el cual vos asignás de acuerdo al que primero llega, primero le das, digamos. Entonces sería un poco utilizando cola, no sé, un control de precio con cola. Pero él justamente, cuando él analiza ese mecanismo, él tiene en cuenta que justamente que el hecho que la primera persona que llegue tenga acceso, por ejemplo, al alcohol en gel, no quiere decir que esa persona lo va a usar, porque esa persona puede agarrar y venderlo en un mercado secundario que seguramente se desarrolle en situaciones como esta. Es decir, que no estás asegurando, digamos, simplemente porque controlas los precios, no estás asegurando que realmente a la persona le va a llegar de forma, porque al final del día lo que querés es que la persona utilice eso. No querés, digamos, simplemente que la persona le llegue y después lo vea. Entonces, hay otros mecanismos que por ahí pueden ser más efectivos. Y creo que por eso Romer lo que plantea es que, digamos, que el gobierno se tiene que encargar de producir un gran aumento en la oferta, que, nuevamente, no sé, tengo duda de cómo se logra eso, la verdad que nuevamente, al final es una pregunta empírica, pero creo que es por lo menos llamativo, y creo que ahí también, un poco cuando empecé a trabajar en esta área, también fue, de hecho fue cuando nosotros con Gary Becker presentamos por primera vez este trabajo en el cual nosotros planteamos la idea de que para solucionar el faltante de riñones para trasplante, nos concentramos en riñones principalmente, planteamos la idea que se desarrollar, que se permite un mercado, digamos. Nosotros decimos, mirá, la principal causa del faltante, o sea, el obstáculo, digamos, para que la demanda, digamos, se iguale con la oferta, es justamente que no se permite pagar a los donantes de riñones, que puede ser el donante en vida, la persona sana, en buen estado de salud puede donar, tenemos 2 riñones, una persona puede donar un riñón, también puede ser de donante fallecido. Entonces, nosotros mostramos, digamos, cuán efectivo iba a ser ese sistema, efectivo en el sentido que se lograría un gran aumento en la cantidad de trasplantes sin que el precio, sin que el costo total de los trasplantes aumente de forma significativa. En ese sentido... Le hago una pregunta. Sí. Una pregunta. ¿De dónde viene el concepto de repugnancia al mecanismo? Porque si yo me pongo a pensar, cuando usted hace mención de una situación tan extrema como justamente el tratar de acomodar el faltante de órganos para trasplantes a partir de los precios, seguramente al común de la gente, no a todos, pero al común de la gente, el que está ajeno a los sistemas de precios y económicos, se le aparece el fantasma de la idea de que existiendo un precio en los órganos, puede existir automáticamente digamos, qué sé yo, un mercado negro donde no solamente lo que se está traficando sean órganos de personas fallecidas o manejadas por los propios portadores de los órganos, porque me sobra un riñón, puedo vender uno, sino que existe ese fantasma de que van a aparecer organizaciones dedicadas a secuestrar gente, extraerle órganos y a partir de eso generar las ganancias importantes con esto. Digo, desde ahí aparece la idea de la repugnancia
al igual que justamente tratándose en este momento del caso de la epidemia, de los que hacen, los que pretenderían hacer negocio con el alcohol en gel, como usted lo menciona, y que es necesaria la aparición de un jugador como el gobierno, cosa que nosotros, particularmente todos los liberales, descreemos, así como usted lo dice, que sea el jugador más efectivo que pueda realmente llegar a establecer un equilibrio en el mercado. Seguramente que no, pero viene de ahí todo eso, ¿no? A ver, es muy interesante lo que acabas de mencionar. A ver, en el caso, digamos, en el caso digamos, del actual, digamos, en contra de o sea, del control de precios para que no se hagan grandes beneficios a partir de esta situación de emergencia, ahí creo que ese es justamente una de las principales, si querés, preocupaciones o rechazo que genera, digamos, el sistema de precios. Ahora, en el caso de los trasplantes de órganos, fíjate que los incentivos para que se desarrolle un mercado negro del tipo como que el que vos mencionás es muchísimo mayor bajo el sistema actual de prohibición. Es decir, Claro. si querés, o sea, el valor, si querés, sombra de un órgano en estos momentos Cierto, es altísimo, digamos, es elevadísimo. ¿Por qué? Bueno, porque no hay. Tengo que esperar 5 años, digamos, para que me llegue. En correcto, un sistema de correcto. mercado, justamente el sistema de mercado, que es uno de los beneficios que nosotros mostramos con Gary Becker, el sistema de mercado noquearía, digamos, todo el mercado negro, el sistema de un mercado legal, o sea, legalizar. De hecho, en una editorial, me parece que fue en un diario de la India, en el cual funciona, aparentemente funciona un mercado ilegal de órganos, justamente el planteo era decir, sabemos que existe este mercado de forma ilegal, entonces creo que llegó la hora de legalizarlo, digamos, utilizan un poco los resultados que encontramos con Gary Becker, o sea, diciendo, mira, acá está este trabajo que muestra que eso funcionaría bien, que sería una forma más efectiva y una forma para que se haga de la mejor manera posible. Es decir, en ese caso, creo en el caso, por supuesto, sí, relacionado con lo que vos decís, por ejemplo, puede haber una idea que por ejemplo, decir, mira, en un mercado de órganos legal, las personas que van a vender van a ser seguramente las personas saludables, pero de menores ingresos. Y ahí volvemos al problema que estábamos hablando recién. O sea, decir, mira, en este caso sería el oferente, depende del nivel de ingreso, digamos. En el caso del actual, es el que tiene acceso, el demandante, digamos, también va a depender de su nivel de ingreso. Digamos, las personas con mayores ingresos están dispuestas a pagar más por estos bienes, digamos, para protección en contra del virus, y son las que requieren un precio muchísimo mayor para vender un riñón. Entonces, de alguna manera, nosotros con Becker lo que mostramos es que el donante, primero que nada, mostramos que en ese mercado, si se permite la comercialización de los dos, de órganos de donantes fallecidos y de donantes vivos, que tienen un buen grado de sustitución, nosotros mostramos que gran parte de los órganos provendrían de los donantes fallecidos, pero el donante marginal, el vendedor marginal en el mercado, sería un donante vivo. Y nuevamente, nosotros mostramos que no es que el precio se multiplicaría, cuando uno considera el costo total de trasplante, nosotros mostramos que no es que el precio se multiplicaría por 10, sino de hecho nosotros mostramos que aumentaría un 15% el costo total. En ese sentido, es efectivo, digamos. Lo que sí me parece es que seguramente
existiendo un mercado más abierto en esta situación, el jugador que entraría a arruinar todo sería seguramente el gobierno aplicando impuestos, porque no perdería la oportunidad, más que Bueno, seguro, eso sí, sí. de encontrar un lugar para recolectar nuevamente. Y siendo un mercado con valores tan elevados, le aseguro que el gobierno diría, acá hay un pedacito bastante interesante para que yo me lleve. Eh, Profesor, eh, estamos cercanos ya al tiempo. Quiero agradecerle muchísimo su participación. Le doy no la oportunidad, por favor, le doy la palabra por si quiere cerrar más o menos alguna parte del concepto o quiere saludar como usted le parezca. Nosotros estamos terminando, así que por eso mismo, doctor, el profesor Julio Elías, disculpe, el micrófono es para usted ahora para dar un cierre a esta entrevista. Sí, creo que para cerrar, creo que nuevamente un punto importante es, digamos, cuándo utilizar el mecanismo de los precios para la asignación de recursos. Lo que hemos discutido, digamos, en este encuentro muy interesante es, digamos, una cuestión más positiva, en el sentido de estamos observando que no se está permitiendo su utilización. Y ahí puede haber por lo menos dos causas que no son excluyentes. Una de ellas es la creencia de que el sistema no va a ser efectivo, porque este es un caso excepcional. Y otra, la idea esta de repugnancia hacia un sistema en el cual, en un principio, yo no creo que eso sea así, creo que justamente si se deja trabajar al mercado, se va a llegar de forma mucho más efectiva y la distribución se va a hacer mucho más efectiva de estos bienes que ahora son tan necesarios, pero la idea que esa asignación, sí, que esa asignación sería de acuerdo, bueno, que tendrían acceso solo los más ricos. Entonces, ahí creo que es interesante justamente que de alguna manera hay una relación entre las dos, porque justamente nosotros encontramos que para el caso de los mercados de órganos para trasplante, cuando se muestra la efectividad que puede tener ese sistema, digamos, el gran aumento en la cantidad de trasplante y en el bienestar que va a generar, se muestra que las personas es más probable que lo acepten. Entonces, por eso creo que es muy importante justamente el generar, bueno, evaluar y de forma científica, digamos, cuán efectivos pueden ser estos sistemas, y justamente esta situación nos tiene en estos momentos de esta manera porque no hay un acuerdo y nuevamente hay economistas, como yo les mencionaba recién, Paul Romer, a quien considero que es un gran economista, que él está diciendo que este no es un buen momento para usar el mecanismo de los precios para estos bienes en particular. Digamos, hace falta un rol importante del gobierno. Y por otro lado, hay otros economistas tan buenos como Paul Romer que dicen que no están de acuerdo, digamos. Entonces, que dicen este justamente es un momento en el cual hace falta el mecanismo de los precios. Y hay un poco como para, no quiero tomar más tiempo, pero hay unas encuestas muy interesantes que hace la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, que es un panel que tienen con encuestados, que son un grupo de 30, 40 economistas muy importantes de Estados Unidos, que le hacen preguntas de distintos tipos de política, en general son de política pública. Entonces ahí el primer punto interesante es que en algunas cosas están todos de acuerdo, pero hay muchos temas, hasta inclusive, por ejemplo, sobre salario mínimo, que están en desacuerdo, digamos, estos economistas, que son economistas, todos nuevamente economistas pero muy buenos, de universidades americanas. Yo estuve viendo, hicieron
una encuesta sobre control de precios cuando hay una emergencia. Ellos tomaban el caso porque me parece que hacía poco había ocurrido el huracán Katrina. Entonces era justamente si estaban de acuerdo, porque en Estados Unidos hay leyes en contra de lo que ellos le llaman el price gouging, si ellos estaban de acuerdo o no con esas leyes. Y gran parte estaba en desacuerdo. Gran parte estaba en desacuerdo. Uno de los que estaba de acuerdo es Angus Deaton, que es Premio Nobel de Economía, y él lo que decía es, no estoy de acuerdo porque creo que en momentos como ese no tiene que primar conceptos de eficiencia, sino de equidad. Entonces ahí dejo la pregunta, que justamente de, bueno, ¿cuál sería el efecto? Digamos, ¿qué les parece? Tratar de evaluar cuál sería el efecto que se deje actuar el mecanismo de los precios, por ejemplo, para la asignación de respiradores, para la asignación de máscaras, de alcohol en gel. Entonces, más que con una conclusión, lo dejo con una pregunta y me parece que un poco lo que hemos desarrollado en esta discusión es la idea que parecería conflicto parecería que existe entre eficiencia y estos valores morales, que nuevamente, si uno piensa en el utilitarismo, bueno, también es un valor moral. Entonces uno puede decir, por ahí hay un conflicto entre utilitarismo y otros valores morales. Así que les agradezco muchísimo. Se nos termina el tiempo, así que lo estoy saludando. Le agradezco muchísimo la presencia. El tema ha sido más que interesante. Esto va a estar a partir de mañana. Todo este reportaje va a estar subido en el canal de YouTube de nuestro Club de la Libertad, así que ahí lo van a poder ver todos los que no hayan podido estar presentes ahora en el vivo, y usted mismo lo va a poder recapitular mañana mismo. Le agradezco mucho su presencia, profesor Julio Elías. Nos volvemos a encontrar en cualquier momento. Lo dejo libre, lo libero, y yo me quedo haciendo un par de presentaciones para lo que van a ser las próximas apariciones aquí en el canal, en Conversando con el Club de la Libertad. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a vos y bueno, y a todos los que estuvieron escuchando. Así que un placer. Buenas noches. Y a nuestra audiencia le seguimos manteniendo informados de que mañana a 21, como siempre acá en Conversando con el Club de la Libertad, lo vamos a tener al señor Martín Simonetta, el director ejecutivo de la Fundación Atlas 1853, con el tema 8 hábitos que un líder populista no puede ignorar. En ese caso va a estar entrevistado por nuestro director del club, el abogado, el doctor Edgardo Sabula. El sábado 18, también a las 21, la edición lo va a tener presente a nuestro querido amigo, el economista Diego Giacomini, el socio de Javier Milei, por si le hace falta alguna referencia, que va a estar entrevistado por Alberto Marina Méndez, el presidente del Club de la Libertad. Diego y Alberto van a estar tocando el tema crisis mundial y crisis argentina, similitudes y diferencias. No es lo mismo, no es lo mismo. Y el domingo 19 lo vamos a tener a Guillermo Lanfranconi, creador del Centro Argentino del Gasto Público, revisando el gasto público, hablando de el asfixiante Estado, eso que nosotros los liberales conocemos y que en realidad todo el pueblo argentino conoce cómo es el asfixiante Estado. El pueblo argentino, me refiero al pueblo productivo argentino, no el que está del otro lado, no el que vive del Estado, justamente. En este caso, nuevamente, la entrevista se estará a cargo de Edgardo Sabula, el abogado y director del club. Y finalmente, última parroquial, lunes 20, hacia la crisis crediticia global. En este caso lo tendremos a otro muy conocido economista, Miguel Boyano, alguien que suelen ver todos en televisión, va a estar acá siendo entrevistado por Caito Leconte, o Ricardo Caito Leconte, otro de los directores del Club de la Libertad. Muchísimas gracias por haber estado.
Esta ha sido la edición de hoy. Nos volvemos a encontrar cuando sea, cuando dispongan que yo esté a cargo de la entrevista, a menos que me echen, pero bueno.